vamos a continuar con la resolución de divisiones de polinomios. Entonces, iniciamos anotando el polinomio que tenemos en el numerador de la expresión original en esta parte, es decir, donde debe ir el dividendo. Y al trasladar este polinomio, lo debemos de anotar en su forma ordenada, es decir, de forma descendente. Y para ello, iniciamos anotando el término de mayor exponente. En este caso, es x a la 6. Si observamos, tenemos x a la 6 y después x a la 4. Se logra percibir que nos hace falta el término donde la variable x se encuentre elevada al exponente número 5. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, lo que debemos hacer es conservar un espacio donde supuestamente debe ir x a la 5. En este caso, vamos a cubrir ese espacio con el 0 y enseguida anotamos x a la 4 más, observamos de la misma manera que tenemos x a la 4 y después x al cuadrado. Quiere decir que nos hace falta en este espacio de x a la 4 con x al cuadrado, x al cubo. Entonces, hacemos lo mismo, respetamos el espacio y anotamos el 0. Y bajamos x al cuadrado más 1. Dejamos más x al cuadrado más 1. Y de esta forma ya tenemos el dividendo ordenado de forma descendente. Ahora anotamos el denominador donde debe ir el divisor. Entonces dejamos x al cuadrado más 1. Y una vez que ya tenemos lista la división para resolver, iniciamos con el paso número 1. El primer paso consiste en dividir el término principal del dividendo entre el término principal del divisor. Y el término principal del dividendo es x a la 6 sobre el término principal del divisor, que es x al cuadrado. Al dividir x a la 6 entre x al cuadrado, obtenemos x a la 4. Recordar que aquí en la división aplicamos la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, cuando tenemos un cociente con la misma base. Eso es equivalente a conservar la base y restamos los exponentes. Eso es lo que hicimos al resolver la división x a la 6 entre x al cuadrado. Conservamos la letra x y restamos los exponentes. 6 menos 2, 4. Y el resultado de la división, es decir, x a la 4, es el primer término del cociente. Continuamos ahora con el paso número 2. Este paso consiste en multiplicar x a la 4 por el divisor. Entonces dejamos x a la 4 por x al cuadrado más 1. Y para resolver la multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, x a la 4 por x al cuadrado, obtenemos x a la 6. Para justificar este resultado, nos apoyamos de la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, cuando tenemos un producto con la misma base. Y esto es equivalente a conservar la base y sumamos los exponentes. Eso es lo que realizamos con la multiplicación de x a la 4 por x al cuadrado. Conservamos la letra x y sumamos 4 más 2, 6. Continuamos con la multiplicación x a la 4 por 1, obtenemos x a la 4. Y el resultado que obtuvimos de la multiplicación, es decir, x a la 6 más x a la 4, vamos a pasar esos dos términos de este lado debajo de los términos semejantes. Entonces, tenemos x a la 6 con signo positivo, la dejamos de este lado como menos x a la 6. Y más x a la 4 la pasamos como menos x a la 4. Y aquí en este caso el 0 lo podemos bajar. Continuamos ahora resolviendo la suma de forma vertical. Entonces tenemos más x a la 6 con menos x a la 6. Nos damos cuenta que son términos iguales pero con signos opuestos. Por lo tanto,
eliminamos x a la 6. Ahora tenemos x a la 4 con menos x a la 4. De la misma forma son términos iguales pero con signos contrarios. Por lo tanto, eliminamos x a la 4. A continuación bajamos los dos últimos términos, es decir, x al cuadrado más 1. Y en este renglón que obtuvimos vamos a aplicar nuevamente el paso número 1. Es decir, que vamos a dividir el término principal del dividendo, que en este caso el dividendo ahora es x al cuadrado más 1, entre el término principal del divisor. Entonces, dividimos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 1. Y si aplicamos esta propiedad, entonces conservamos la letra x y restamos los exponentes. 2 menos 2, 0. Y aquí aplicamos nuevamente otra propiedad de la potenciación. Es decir, cuando tenemos un número elevado a la 0. Y eso es igual a 1. Y el resultado de la división es el segundo término del cociente. Continuamos con el segundo paso, y ahora toca multiplicar el número 1 por el divisor. Esta multiplicación la podemos hacer de forma directa. Entonces, multiplicamos 1 por x al cuadrado, obtenemos x al cuadrado con signo positivo. La dejamos de este lado con signo negativo, menos x al cuadrado. Y 1 por 1 obtenemos 1 con signo positivo. Lo pasamos de este lado con signo negativo. Y enseguida resolvemos la suma de forma vertical. Observamos que son los mismos términos con signos contrarios, entonces más x al cuadrado con menos x al cuadrado se eliminan. Y de la misma forma tenemos más 1 con menos 1. Los eliminamos. Y es como obtenemos como residuo 0. Y de esta forma llegamos a obtener la respuesta de la división.